César Ramos Aldana, he sido el director del Centro Cultural Crea Lima Viracocha, que está ubicado en el distrito de San Juan del Lurigancho. Dentro de las actividades del Centro Cultural, quisiera comentar por lo menos 3 programas que eran interesantes para el tema de los profesores. Al existir dentro del Centro Cultural un pequeño espacio que es el área de memoria o museo, donde narrábamos en una línea de tiempo y a través de 77 piezas entregadas por los vecinos que habían obtenido, los habían encontrado durante el proceso de la autoconstrucción de sus casas, y estas piezas eran, digamos, cerámica, vajilla, textiles. Nos permitió construir o recrear la historia de 5.000 años de esa zona de la ciudad de Lima, pero que también nos permitió contar la historia de nuestro país. Uno de los elementos importantes para este distrito es tomar conciencia del proceso de la migración. Reconocer que la migración no es un hecho contemporáneo, sino más bien es una etapa permanente dentro de la historia nacional. Es decir, por las dificultades de nuestra endiablada geografía, ha obligado que las poblaciones constantemente tengan que movilizarse en búsqueda de mejores oportunidades agrícolas, por agua, por los recursos marinos de una zona como la ciudad de Lima. Eso tenemos la certeza de que han llegado lo que en algún momento se denominaron Chavín, los Huari de Ayacucho, también llegaron los quechuas del Cusco, y todo eso dejó una marca, un conocimiento, ese capital cultural de organizar el espacio social, el uso de una tecnología desarrollada por estas naciones, han pervivido hasta el día de hoy en las personas de los vecinos, y que nos ha permitido también como sociedad sanar, es decir, organizarnos para resolver problemas comunes. La autoconstrucción en todos estos distritos que son originarios de la migración, digamos que de la década del 60 al día de hoy, empezaron como urbanizaciones populares en las peores condiciones. Probablemente, ustedes recordarán, casas de esteras, sin pistas ni ningún servicio, y sin embargo, en el lapso de 40 años, estas urbanizaciones populares, estas ocupaciones, empezaron a desarrollarse y hoy en día son importantes distritos, con todos sus servicios puestos, con, digamos, avenidas, pistas, veredas, parques. Es importante tener en cuenta esto porque valdría la pena señalar que todo ese proceso, así como la construcción de sus casas, han sido producto del esfuerzo comunal, del esfuerzo de todos los vecinos por tener una vida digna y una vida mejor para sus hijos. Eso lo explicamos a los colegios, a los profesores y también a los niños pequeños para que puedan entender no solamente la historia del distrito, sino dentro de ese proceso el papel que les tocó vivir a sus familias. Niños que pueden comprender cómo sus abuelos, viniendo de la provincia, cargados de sus ilusiones y con herramientas culturales como la danza, el canto, el bordado, la cerámica, el textil, el retablo, en fin, diversidad de formas de las distintas naciones de nuestro país, les permitió aquí en la ciudad tener otra oportunidad para crear puestos de trabajo, para generar mejoras, para mirar hacia adelante, no con una esperanza de qué es lo que nos da el Estado, sino más bien creando oportunidades, creando puestos de trabajo, creando desarrollo. Eso es lo que a nosotros nos interesa como responsables de gestores culturales, el que los vecinos tomen conciencia de su historia personal dentro del contexto de una historia más grande que la historia vecinal y por lo tanto la historia distrital que corresponde a la historia de nuestro país. Eso es un programa que nosotros hemos implementado. De ahí se desprendía además del proyecto de los talleres. Como teníamos piezas cerámicas o textiles o retablos o otros vestigios, nosotros ligábamos con los procesos contemporáneos. Es decir, que este conocimiento no se había quedado en el pasado, sino que tenían un uso hasta el día de hoy. Las herramientas que se habían encontrado en un fardo funerario eran las mismas herramientas que hoy en día se utilizan, chipivos ponivos, para hacer sus faldas o sus chitontis o para hacer los bordados de sus blusas, lo mismo que ocurre en el norte con los bordados de Monsejú o como ocurre todavía hasta el día de hoy con los textiles de Ayacucho, de Cusco, de Puno. En realidad, la historia de nuestro país está contada con hilos de color.
Eso tal vez suene para muchos una forma exagerada, pero en realidad cuando uno ya se adentra en el proceso de hacer con sus manos todas estas artes, uno descubre que van acompañados con historias, con relatos, con mitos, con leyendas, con cantos y con danzas. Por lo tanto, toda una cosmología, toda una forma de entender la vida se desprende a partir de un elemento tan pequeño como es el arte tradicional. Por eso considerábamos importante que los talleres que se articulaban en torno a un espacio de museo pudiesen darnos las explicaciones prácticas y vivenciales de aquello que consideramos que es el patrimonio nacional. No objetos muertos, sino en realidad todo nuestro entorno social es una historia viva que llega a nosotros y que nos lanza hacia mirar. Un segundo caso que me gustaría comentarles es, dentro del Centro Cultural tenemos un área que se denomina la ludoteca. Quisiera hacer hincapié en lo siguiente: los espacios tienen un personal mínimo que no plantea que sean las responsables, es decir, de atender a los niños en términos como a veces creemos, que cuando llegamos a una institución esperamos que hayan personas que se hagan cargo de nuestros hijos. Eso no es la intención, sino más bien crear las condiciones para que los padres puedan relacionarse mejor con sus hijos. En un distrito como San Juan del Lurigancho, donde casi el 87% son mujeres las que son jefas de familia, nos implica también de que las familias han tomado otro camino y que muchos padres se convierten en padres solteros y que están asumiendo y viviendo tal vez de manera aprendiendo a vivir con sus hijos en la distancia, y eso exige que hayan espacios, digamos, dentro de los espacios públicos que tengan determinadas características amables o atractivas para que los padres puedan relacionarse con sus hijos. Sobre todo teniendo en cuenta que los varones no hemos sido capacitados en la maduración de los afectos. Entonces, cuando nos relacionamos con nuestros hijos o con niños, terminamos siendo torpes, no sabemos cómo conversar, cómo tratarlos. Para un padre soltero, digamos, más allá del cine o de irse a un parque de diversiones, ¿qué queda? Queda poco. Y a veces en nuestros propios hogares el espacio no es el más adecuado, nos miran, nos censuran, nos critican, y entonces pensamos y lanzamos este programa dirigido a los padres solteros. La idea era que cada padre que llegaba, nosotros le entregábamos una serie de condicionamientos. Habíamos planteado un programa a partir de 5 elementos: 5 adivinanzas, 5 juegos tipo ronda, 5 canciones, 5 libros que no debes dejar de leer, 5 actividades con plastelina, 5 formas de hacer la soga. En fin, cada fin de semana planteábamos el reto de los 5, chócame esos 5. Y así íbamos formando ruedas con los padres, digamos, primerizos en esta relación con sus hijos o sus hijas, para que puedan ir formándose y rompiendo un poco la torpeza o la distancia, y también madurando el elemento sentimental y subjetivo, porque a veces es cierto, los varones somos muy torpes para expresarnos con aquello que nos importa y aquello que realmente nos sale del corazón. Entonces teníamos tardes donde los padres empezaban de manera a veces al principio torpe. Primero hacíamos esta rueda, explicábamos las condiciones, las reglas del juego, y después hacíamos que los padres jugaran con sus hijos y armábamos rondas donde cada padre hacía una adivinanza o una canción o un juego o un salta a la soga o manualidades, o sea, objetos de reciclaje, para que los mismos padres con sus hijos o sus hijas pudiesen ir formando. Al principio empezamos con no más de 5 padres, pero cada domingo, cada sábado y domingo, en realidad tuvimos que ampliar el programa. Nos maravilló el hecho de que los propios varones iban pasándole la voz a otros para que se encontraran ahí y empezaran también a relacionarse así, y así llegamos finalmente a hacer un círculo, digamos en estos términos, de masculinidades o de padres y de varones en realidad, que empiezan a mirar, a vivir, a sentir cuáles son las formas más adecuadas para ser un hombre o un varón pleno, porque increíblemente, digamos, somos poco permeables y pocos espacios nos dan esa oportunidad para crecer desde este reto que es explorar y conocernos como padres, pero también conocer a nuestros hijos.
doy testimonio de que estas herramientas, a través del arte, a través de la lectura, a través del juego, permitió no solamente una mejor relación entre padres e hijos, sino que también bajó las tensiones dentro de estas parejas, que muchas veces son cargas emocionales que no se saben controlar o que no se saben manejar y devienen en situaciones a veces mucho más cargadas que, digamos en esos términos, terminan recurriendo o generando situaciones tensas o violentas. Si nosotros percibíamos y sentíamos que se fue ganando al término, digamos, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, ya estos grupos, digamos, empezaron a ser mayoritarios y veíamos camino a la Navidad cómo estos padres habían generado mejores relaciones, no solamente con sus parejas o sus exparejas, sino también relaciones mejores con sus propios padres. Es decir, los abuelos y abuelas de estos niños tenían un mejor espacio de convivencia con padres separados y con familias separadas. Creo que eso nos indica que el arte sana y en eso estamos todos dispuestos a intentarlo. Inténtelo usted también.